Por cierto, decirle a Damián que hoy también le voy a dar una clase. Damián se ha vuelto ya mi estudiante predilecto porque todas las sesiones se lleva siempre una clase o un dato importante. Como ya es costumbre, Arturo vuelve a mandar a Damián a la escuela. Yo empezaría por decir que cuando hablamos de políticas integrales, pues es ciertamente lo que está haciendo el gobierno de la transformación. Por eso me sorprende mucho de pronto escuchar a Damián Cepeda, que fueron quienes hicieron un desastre en materia de seguridad, que fueron quienes nos heredaron los peores resultados en materia de seguridad, venir a plantearnos cómo deberíamos de hacer las cosas. Fíjate, el sábado tuvimos un evento que no pasó por nadie desapercibido. 600,000 personas. 600,000 personas contra lo que pueden ver ahí abajo, la mal llamada marcha de la generación Z. Me parece importante decir que festejamos cosas que jamás pudo hacer el Partido Acción Nacional. Empecemos por ahí, ¿no? Fíjate qué dato te voy a dar. Ni más ni menos que un incremento al salario mínimo del 154%. Mira, Damián, aquí está tu presidente chiquititito. Aquí está el presidente aliado de ustedes. Aquí está la transformación. Y yo sé que les duele, Damián, porque nunca lograron hacer lo que nosotros hicimos. Pero no solamente eso, vayamos a la evolución histórica, la de toda la vida. ¿Por qué tenemos mucho que festejar las mexicanas y los mexicanos? Esta es una gráfica que muestra cuál ha sido la evolución del salario mínimo, del poder adquisitivo, históricamente. Es decir, lo que vale el salario mínimo traído a valor presente. Ya alguna ocasión le di una clase a Damián para que entendiera un poquito de finanzas públicas. Y este pico, esta reducción es el periodo neoliberal. Estos son los gobiernos del PAN. Estos son los gobiernos del PRI, que vendieron como una gran ventaja competitiva la esclavitud moderna. Es decir, tenemos mucho que festejar. Pero no solamente eso. Fíjate, antes los programas sociales, los que repudia el PAN, aunque individualmente Damián haya votado a favor y ya sabes que él siempre se la saca así. Bueno, su partido, Marco Cortés, los criticó. Vicente Fox dijo que los adultos mayores, en vez de recibir un programa social, tendrían que trabajar, y los calificó de huevones. Porque de pronto los tecnócratas, los neoliberales, son muy dados a decir, es que la economía va a crecer un dígito. Pues sí, puede crecer un dígito o dos, ¿no? Es irrelevante cuando tu crecimiento económico genera desigualdad. Con esto, otra vez más, les volvemos a matar el discurso a los panistas, que hoy sienten que pueden venir a enseñarnos cómo gobernar, cuando en su momento lo hicieron terriblemente mal. Yo los veo en el momento más débil que han tenido de los 7 años de gobierno, así tal cual. Y lo muestran aunque cada vez. Están en uno de los picos más altos de aprobación. Ya no están en uno de los picos más altos de aprobación, ese es el tema, ahorita lo comento. Van en una reacción a una manifestación que no pudieron tolerar. O sea, no pudieron tolerar que salieran a manifestarse jóvenes y ciudadanos. Porque son el PRI, pues, de antes. Ese de antes, así, que nos costó muchísimo trabajo sacar del poder. Cuando tienes el sexenio más violento de la historia del país, el pasado. Damián Cepeda utiliza una técnica de debate que utilizan varias personas que carecen normalmente de argumentos duros. Se le llama falacia de evidencia anecdótica. Tiene un nombre muy claro, ¿no? Los estudiosos del discurso, del speech, dicen que las personas que no tienen normalmente datos duros utilizan uno o dos casos aislados, generalmente extremos, emocionalmente cargados, porque hay que reconocer que claro que la muerte de Carlos Manso está emocionalmente cargada, porque despierta, por supuesto, un profundo sentimiento de que necesitamos cambiar lo que nos heredaron estos gobiernos del PRI y del PAN, ¿no? Entonces, se utiliza esta técnica para matar, de alguna forma, datos generales, estadísticos y tendencias, ¿no? Hay quien incluso estudia muy bien la materia discursiva y le llama cherry picking, que es el sesgo de selección, ¿no? Elige solo los datos que les convienen, ocultan el resto, ¿no? Entonces, de las cifras que presentamos nosotros, elige la mala, la más emocional, la que genera, por supuesto, mucha narrativa de comunicación mediática, y lo trata de poner en el centro del debate como si eso representara absolutamente todo. Que de pronto yo presento cifras que son del Banco Mundial, que son de la CEPAL, que son de las fiscalías de los estados, y Damián se va al cherry picking o a la técnica de la anécdota, de la falacia. ¿Para qué? Para tratar de desvirtuar los datos importantes. Por cierto, decirle a Damián que hoy también le voy a dar una clase. Damián se ha vuelto ya mi estudiante predilecto porque todas las sesiones se lleva siempre una clase o un dato importante. Fíjate, en el Zócalo capitalino efectivamente caben, ¿no? 190,000 personas. Si nosotros tomamos evidentemente como evidencia
que en el Zócalo capitalino hay una superficie de 46.800 personas, una densidad real en los mítines de 3 a 4 personas por metro cuadrado, pues la capacidad realista es de 190.000 personas aproximadamente, ¿no? Lo que hay que decir, para la gente que sí fuimos a la marcha, orgullosamente, es que la avenida 20 de noviembre estaba llena, que José María Pino Suárez estaba lleno, algunos jóvenes, muchos más de los que ellos llevaron pagados en su mal llamada marcha de la generación Z, que salieron de la Torre del Caballito, ¿no? Que iban con entusiasmo, todos te decían, sí, sí venimos a dar las gracias por el nuevo gobierno que tenemos, porque creemos en la presidenta Claudia Sheinbaum, porque han cambiado nuestra vida. Y es que imagínate tú, si no van a dar las gracias, cuando estamos hablando, ¿no? Que hoy los adultos mayores, ni más ni menos que 12 millones beneficiarios, ¿no? Estudiantes, esos que despreciaba la derecha, a los que llamaban ninis, becas, jóvenes construyendo el futuro. Pues llegar a esta mesa a descalificar a 600.000 personas, a decirles acarreados, no, Damián, no son acarreados, son mexicanas y mexicanos. Sí, los que ustedes desprecian, los que se movilizan, los que dejaron ustedes en el olvido, la gente que ustedes ni siquiera voltearon a ver, millones de mexicanas y mexicanos que hoy sí celebran sin duda un cambio del modelo de país. No se sostiene. Pues habla de cifras, pues te doy las fuentes, güey. El Coneval nos da el dato de salud, o vas a decir que no. 44 millones de personas que no tienen acceso a salud. El Coneval nos da el dato del rezago educativo, más decir que no. Es un ente de gobierno. Digo, lo han intentado manipular, por cierto, porque ya lo invadieron, ¿no? Fíjate, en el de salud llegaron al grado, es que son unos sinvergüenzas, de cambiar el cuestionario para que saliera más chica, porque estaba enojado pues el presidente López Obrador porque se fue de 20 millones de personas sin acceso a salud a 50 millones y estaba enojado y le metió, tienes seguro privado, te atienden en alguna clínica, tratando de decir a fuerzas que contestara que sí. La gente pues no, que tienen el caso de corrupción más grande de la historia de México con el huachicol fiscal. Actores incluso relevantes como el propio Richard Gere, que lo vimos en la Feria Internacional del Libro diciendo, oigan, tienen una presidenta que es de primera, y sí tenemos una presidenta de primera, ¿no? Me gustaría rápidamente darle otra clase a mi alumno, Damián Cepeda, ahora en materia de lo que dijo de los salarios mínimos, porque él dice, es que si suben los salarios mínimos, no sube para la gente que está informal, ¿no? Para la gente que está informal. Esto también se llama falacia de falsa exclusión. Otra clase para mi querido Damián, que hoy sí va a salir ganando, ¿no? El salario mínimo no solamente es una prestación, Damián, del Instituto Mexicano del Seguro Social, es un precio legal de trabajo de todo nuestro país. Esto quiere decir que el salario mínimo aplica para el 100% del mercado laboral formal, pero también del informal, porque implica una competencia salarial. Te voy a decir algunos ejemplos. Mira, ¿cómo se ayuda, por ejemplo, el salario mínimo incluso a la gente que no está en el seguro social? Se llama efecto de arrastre, ¿no? Es decir, cuando suben el mínimo, sube, por supuesto, el precio de los salarios de los jornaleros, sube por su precio el precio de los pagos por día, suben los honorarios básicos, hay que decirlo también, ¿no? Sube el precio del trabajo, ¿no? Porque ningún patrón informal puede decir, no, pues ahora te voy a pagar 88 pesos por tu salario cuando el salario mínimo está en 315 pesos y 440 en la frontera. Fíjate, cuando llegamos al poder, Enrique Peña Nieto nos dejó 100 homicidios dolosos por día y hoy ya estamos llegando a índices de 54. Hoy se reportó 54, este es un 37% menos del promedio diario. Yo entiendo que Damián esté desesperado, porque ¿qué sí representan ellos? Y hay que decirlo, mira, esta es una imagen del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Aquí tenía 18 años, aquí no era un perseguido político y había sido detenido por robo de vehículos. El día de ayer, Jorge Romero, que también es el líder de otro cártel, pero el cártel inmobiliario, uno de los esquemas de corrupción que más daño le hicieron a la Ciudad de México por la sobreconstrucción de pisos ilegales que se hicieron en nuestra ciudad y del cual hay 22 carpetas de investigación, y hay que decirlo, nombró a este señor, que hoy es un prófugo de la justicia, que hoy tiene sin duda delitos por los que se le persiguen, 350 millones de pesos desviados, tan solo en uno de los contratos que se le están imputando en materia de salud. Por cierto, ¿a quién creen que le dio el contrato? A Sergio Carmona, a quien han dicho que era el líder de una red de huachicoleo de combustible, ¿no? Entonces, pues hay un contraste muy claro, ¿no? Mientras nosotros damos resultados en materia de seguridad, ellos nombran delincuentes. Mientras nosotros aprobamos una ley que le regresa el derecho al agua a las y los mexicanos, ellos defienden al cártel del agua, exgobernadores, expresidentes, eran los acaparadores de agua. Somos, Damián, completamente distintos. Y por cierto, hoy se publica una encuesta del Economista, de Roy Campos, de Consulta Mitofsky, en donde 7
de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban la gestión de la presidenta de México, aunque a ustedes les duela mucho darlo. Mira, tira tanta verborrea que luego uno ya no sabe ni por dónde, ¿no? Y por eso sin duda es una buena política pública, votamos a favor, qué bueno que se da, pero no es cierto, como todo, que quieren vender así como, digamos, la quinta maravilla que está teniendo el impacto de millones de personas. Eso es falso, lo puede llegar a tener si sigue creciendo, y me parece además adecuado. Yo apoyo esa política, qué bueno que se esté continuando ahí. Eso no le quita que tengas el momento más corrupto en la historia, el momento con la mayor crisis de salud, el momento más violento de la historia de México, el peor rezago educativo que hemos tenido, abandono de estudiantes, abandono de escuelas, porque la gente es la que está sufriendo, pero todo lo que quieren es poder separar y decir, disminuí. Agradecerle a Damián esta mesa de debate y la paciencia que tiene y las ganas que tiene de aprender, como siempre. Gracias, Damián. Desde aquí un abrazo muy fuerte. Para concluir, si fuera cierto lo que dice Damián, hoy en esta mesa Damián está dejando muy claro que el gobierno de Querétaro miente cuando dice que se ha reducido en un 31% los homicidios dolosos. También dice en esta mesa que el gobierno de Aguascalientes, gobernado por el PAN, miente cuando dice que se han reducido en un 16%. También nos dice en esta mesa, Damián, que el gobierno del PAN de Guanajuato miente cuando dice que ha habido una reducción del 15.9%. Datos al día de hoy. También nos dice, Damián, que el gobierno del PAN de Chihuahua miente cuando ha habido una reducción del 11.5%. Me imagino también que habla por los aliados que tienen, los del PRI, porque ellos son los que se aliaron con el PRI en las últimas elecciones. Qué lástima. Yo conocí a un Damián que iba a los debates con datos, que trataba de prepararse, y hoy lo veo en una desesperación absoluta. Creo que el PAN ha perdido uno de los que medianamente hacían bien las cosas. Hoy es un propagandista, hoy cree que los homicidios, o la cifra negra de homicidios, que esa no existe, es cifra negra, la gente reporta los homicidios, son desaparecidos. Le falta el respeto a las madres buscadoras, porque de alguna forma asume en su posición que los desaparecidos son homicidios, lo cual es delicado y es muy grave. Así no se puede contabilizar hasta por un tema de respeto. Damián también no reconoce los datos del Banco Mundial ni de la CEPAL, los descalifica cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de crecimiento económico, cuando hablamos de las variables más importantes que tiene este país. Pero Damián también se equivoca cuando descalifica, les dice acarreados a más de 600,000 mexicanas y mexicanos que acompañamos a la presidenta Claudia Sheinbaum, por una sencilla razón también, porque estamos hartos y estuvimos hartos de que gobiernos encabezados por gente como Felipe Calderón, como Vicente Fox y como Enrique Peña Nieto, que fueron una pena y un desastre nacional, nos dejaran, sin duda, tan malos resultados que hasta hoy se están revirtiendo. Y yo entiendo perfectamente bien que la estrategia sea la de tratar de magnificar casos aislados, porque cada vez les damos menos espacio, ¿no?, a que ustedes puedan sacarle raja política a las cosas. El mejor indicador, con esto concluyo, no será quién gana una mesa de debate también. El mejor indicador no será quién gana incluso la narrativa de comunicación. El mejor indicador será la elección de 2027. En México, la verdad de las cosas es que Morena se convirtió en lo que tanto decía criticar, que era el pasado. Y tiene toda la razón. ¿Sabes por qué tiene toda la razón? ¿O tiene todo el sentido que lo hagan? Pues porque son los mismos. Voltéalos a ver. Pues si de ahí vienen todos esos gobernadores, ahorita ahí anda con su fotita, los tienen ellos de embajadores. Hoy por lo menos las últimas 33 encuestas ponderadas le dan a Morena, a mi movimiento, al cual represento orgullosamente, una enorme ventaja. Y a ustedes los mandan ya incluso después del Movimiento Ciudadano. Allá, en el fondo, en el basurero de la historia. Exactamente. ¿Qué pasó con Damián? Una caricatura. Antes llegaba con argumentos, ahora nada más tira manotazos, hablando de casos aislados como el de Carlos Manzo, que fue algo planeado por un cártel. No fue una cosa del Estado, como si lo fue Ayotzinapa. Te digo, o sea, son unos hipócritas criticando a Morena como el nuevo PRI cuando ellos aliaron con el PRI y siempre sale con la misma vieja excusa de siempre. No, yo soy santo, yo soy bueno. Si el PAN lo hizo, que pague. No, señor, tú eres panista, asume las consecuencias. Así como ustedes nos piden que Morena asuma las consecuencias de todo lo que hacemos, claro. Dice lo mismo que dijo Noemí Luna en el video pasado, defendiendo a Cabeza de Vaca, diciendo que la presidenta va para abajo. No, el mejor termómetro no es lo que dice la gente privilegiada como ellos. Es la gente en la fila de las tortillas, en la carnicería, que ahora les alcanza para más. Es increíble que ahora alcanza más el dinero que en el 2018. Subían 1 peso, 2, 3, 4 pesos al año. Se burlaban de la gente.
No volteaban a ver a la gente, como bien dijo Arturo, fue un festejo. Al PAN no le cabe, al PRI no le cabe en la cabeza que un gobierno mexicano festeje algo que no sea la selección mexicana. Festejamos un gobierno, una mujer admirada por todo el mundo, hasta el vecino del norte la admira, como dijo el actor Richard Gere, también vino una actriz de Hollywood, todos hablan bien de Claudia Sheinbaum, los únicos que están en contra son los de la derecha, no van a volver al poder, y menos dándole cargos a este delincuente de cabeza de vaca, que lo que tendría que estar haciendo es dando la cara en la fiscalía en Tamaulipas. César Duarte, años nos tardamos en capturarlo y ya está. Ahora nada más nos falta Lito, faltan muchos personajes de los cuales Damián guarda silencio. Hipócritas, no van a volver al poder. Dime qué piensas tú, hasta luego.